Hola, buenas tardes. Lo primero de todo, darte la enhorabuena porque has llegado hasta aquí y desearte que te lo pases súper bien este año. Vale. Dime tu nombre y la falla a la que perteneces. Me llamo Marina González Piquer y soy de la falla Ramón de Rocafoy con Alacuas Barrillamasí. ¿Cómo ha sido la experiencia con tus compañeras estos días de convivencia? ¿Qué tal te lo has pasado? Me lo he pasado muy bien. ¿Y con el jurado? ¿Qué tal? ¿Han sido muy simpáticos? ¿Os han hecho preguntas muy agradables o han sido un poco durillos? No han sido muy agradables. Nos lo hemos pasado muy bien con ellos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de estos días? Quizás Calvestra, ¿lo conocías ya o no lo conocías? Lo que más me ha gustado ha sido Calvestra, que no lo conocía. Y de las actividades que habéis hecho y las pruebas que os han hecho, ¿qué es lo que más te ha gustado? Pues el primer día a la que nos hicimos la foto, porque ahí conocimos al jurado. ¿Y del acto de la fonteta? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Pasaste muchos nervios? ¿Se te hizo corto? ¿Se te hizo largo? Pues no estaba nada nerviosa, se me hizo un poquito corto y lo que más me gustó es cuando salí. Vale, y en cuanto al desfile en la fonteta, ¿cuándo saliste delante de tu comisión, tu familia, toda la gente que había? ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? Pues cuando salí no me lo creía, estaba ahí toda mi comisión animándome. ¿Viste a toda tu familia desde donde estabas? Sí, ¿Esperabas escuchar tu nombre? no, ¿Y el resto de compañeras tuyas que han salido elegidas, lo esperabas? bueno, sí, ¿Qué sentiste cuando escuchaste tu nombre? pues mucha emoción. ¿Y recuerdas en quién pensaste o con los nervios no llegaste a pensar en nadie? Pues pensé en toda mi comisión. ¿Luego fuisteis a celebrarlo con toda tu comisión al casal o fuisteis a casa a hacerlo un poquito más íntimo? Fuimos al casal. Y ahora que ya estás aquí, ¿ya habéis cumplido tu sueño o todavía no? Bueno, sí, ya me lo creo. ¿Pero quieres seguir a más o te conformas con ser de la corte nada más? Bueno, si soy, me gustaría mucho y si no, pues también, porque llegar hasta aquí es mucho también. ¿Crees que puedes ser tú la próxima fallera mayor infantil de Valencia? Bueno, es muy difícil, pero no sé. Pero no imposible, porque si de 72 te has quedado en 13, de 13 te puedes quedar en una, ¿no? Sí, Muy bien, claro que sí, hay que ser positiva siempre. ¿Quién te gusta más? ¿Quién te inspira más como fallera mayor infantil de Valencia? ¿Claudia Villodre, María Donderis o Sofía Soler? pues con la que, a ver, es que las otras no las he conocido, a María ni a Claudia, y con la que más he hablado y con la que más he conocido es a Sofía. Cuéntanos un poquito para recordarle a los oyentes en qué curso estás y al colegio que vas. Pues estudio en el colegio Ave María de Peñarrocha y voy a quinto de primaria. ¿Sabes si los papis ya han hablado con los profesores para que te echen una mano este año que va a ser tan ajetreado? Sí, ya han hablado. Bueno, y ahora cuéntanos, el lunes cuando llegas al cole y te reciben tus compañeros, tus amigas, tus profesores con esa gran noticia. ¿Qué pasó? Pues nada más llegar a clase me hicieron un pasillo. Me dijeron que aprovechara este año que es muy bonito. ¿Crees que vas a poder llevarlo adelante, el ser de la corte o fallera mayor infantil de Valencia con el colegio? ¿Y si te llama el alcalde el próximo día 10 de octubre, qué va a pasar? Me pondría muy contenta. ¿Tu familia está ilusionada? ¿Le haría muchísima ilusión que sonara el teléfono en tu casa? Sí, mucha. ¿Te has imaginado ese momento en tu habitación, tú sola, pensando? No, ¿Pero te gustaría? sí, mucho. ¿Y si no eres tú la elegida, te vas a poner muy triste o no? ¿O estás súper contenta y orgullosa porque ya perteneces a la corte de la fallera mayor infantil de Valencia? Pues no me pondría nada triste. Al contrario, me pondría contenta por la que ha salido, porque seré amiga mía y para mí ya, como es mucho llegar hasta aquí, pues me daría igual. Vale, y ahora te voy a hacer unas preguntas muy cortitas para que me respondas así, rapidito y lo que te venga, ¿vale? Serie de televisión favorita. Disney Channel. Película que te haya gustado mucho. Del revés, la última que he visto. Color favorito. El azul. Número de la suerte.
36. Seguro que era el que llevabas. Sí, ¿Castillo o mascleta? mascleta. ¿Un moño o 3? 3. Dime cuál es tu plato favorito. La paella. ¿Y quién la hace mejor, la mamá o la yaya? La yaya. A veremos, la mami si cuando llegues nos enfada. Bueno, en verdad en casa la hace papá, pero la yaya mejor. ¿Cantante favorito? Alejandro Sanz. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Quién es más fallero, papá o mamá? Mamá. ¿Acto que más te guste de tu falla? Playbacks, Halloween, meriendas, castillos hinchables. La presentación. Muy bien. Bueno, pues nada, cariño, yo desearte toda la suerte del mundo. Ojalá esa llamada llegue a tu casa el día 10 de octubre y oigamos tu nombre. Y muchísimas gracias por tus palabras. Mucha suerte. Gracias.